Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada 2 semanas con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la llamada. Bueno, esta semana la verdad que hay muchos temas que están rondando en el aire, casi todos centrados en una zona que es la frontera entre Israel y Líbano. El Frente Norte. El Frente Norte. Y claro, es que encima pues hay muchos actores en esto. Quizás los libaneses son los que menos son actores en esta situación, porque tienen a un grupo terrorista que responde a una potencia extranjera, y en este caso que vas a centrarte son las fuerzas internacionales que responden a países extranjeros y que responden a un mandato de Naciones Unidas, pero que en todos estos años su papel ha sido muy criticado, al menos muy por Israel, cuestionado. ¿no? Muy cuestionado, sí. Cuéntanos. Sí, muy cuestionado, como es también el papel de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, dentro de la Franja de Gaza, que también actúa en Judea y Samaria o en Cisjordania. Pero en el caso de FINUL, es aquella fuerza o cajos azules o misión de paz que se estableció en 1978 y que tenía, a partir de la resolución 1701, a partir del año 2006, una misión muy clara que era desarmar junto al gobierno y las fuerzas de seguridad del ejército libanés a todas aquellas milicias. Es muy curioso porque la resolución 1701 habla de milicias libanesas o extranjeras, a sabiendas que en el Líbano hay toda una constelación de organizaciones terroristas que se han pegado el último año a la frontera norte de Israel y que han ocasionado hasta hace poco más de 2 semanas, que creo que ha sido uno de los últimos datos publicados por fuentes oficiales en Israel, cerca de 10.000 o un poco más de 10.000 vectores de ataques, lo que serían cohetes, misiles y drones que han salido desde el Líbano hacia las zonas residenciales de Israel. Por supuesto, afectando lo que es la garantía de seguridad en todo el norte del país, que eso se tradujo entre más o menos unos 70.000 israelíes que se han visto desplazados desde el 7 de octubre, hace más de 400 días, por culpa de los ataques que son casi a diarios de Hezbollah, que como hemos visto en muchas ocasiones, siempre, en todo momento y en todo lugar, están patrocinados por la República Islámica de Irán. Pero si nos retrotraemos al 11 de agosto del 2006, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 1701, la intención era poner fin a la Segunda Guerra del Líbano entre las fuerzas de defensa de Israel y la organización terrorista Hezbollah, una organización que fue creada o que se vuelve operativa a partir de 1987, también como producto y a veces como conclusión, un desarrollo muy esperado de lo que había sido todo el proceso de la guerra civil libanesa en la década de los 70, 80, y cómo esas organizaciones terroristas, que son facciones armadas o guerrillas, empiezan a tomar una participación muy fuerte en el propio gobierno libanés. Sin embargo, vamos a empezar por el contexto de la resolución y la entonces confianza que tuvo Israel en Naciones Unidas. Confianza que también tuvo en actores quizás de segundo o de tercer orden, como podría ser, o en ese entonces la Unión Europea, que no tenía a priori una incidencia directa en los asuntos más de seguridad y mucho más cotidianos y de amenazas directas para el Estado de Israel, pero sin embargo tenía una participación muy activa en lo que era el Corredor de Filadelfia, esa zona central que vimos hace meses atrás cuando comenzaron las operaciones terrestres del ejército de Israel en Rafía, al sur de la Franja de Gaza, y entendíamos cómo esa frontera que incluía el paso entre Egipto y Gaza, y ese corredor que era una válvula económica para Hamás y para poder evadir muchas de las presiones y los bloqueos que la organización terrorista que gobernaba Gaza tenía hasta el año 2023, especialmente anterior a comenzar esta guerra, le servían para justamente poder escapar de todas aquellas presiones que haya contra Hamás. Lo que ocurrió en el Líbano es muy similar. Israel en el año 2006 entendió que UNIFIL,
por ser la opción menos mala o quizás la única opción posible, el caso de Finul era el responsable o quien iba a llevar a cabo esa dirección de seguridad. Sin embargo, la masacre de Hamás del 7 de octubre y los miles de ataques, como decíamos hoy, casi a diario, que golpearon al norte de Israel desde el Líbano, que no son hechos aislados ni mucho menos, le demostraron a Israel que en ese año la situación de Finul había desbordado y se había casi estallado por los aires. Finul ya no solamente tenía muchas cuestiones ligadas a una incompetencia, sino que había denuncias y hay acusaciones muy graves y de tenor en cuanto a una posible complicidad de las fuerzas de Finul con terroristas de Hezbollah o con unidades que eran quienes atacaban al norte de Israel desde la frontera sur del Líbano, o bien con aquellos altos mandos del gobierno libanés que no querían, no sabían o quizás tampoco podían hacer algo para frenar a la milicia terrorista financiada y estructurada por la República Islámica de Irán. Aquí un punto central. Nadie puede entender, como lo que sucede en la Franja de Gaza, que la estructura gubernamental del Líbano, en primer punto el gobierno libanés, un gobierno que además se enfrenta desde el año 2020 a crisis, especialmente políticas y económicas, en un país que es verdaderamente complejo de resumir. Entender al Líbano es entender un complejísimo tablero como si fueran unas piezas sí, piezas de ajedrez en donde hay un entramado religioso y confesional muy importante. Un país en donde, basado en un censo de 1932, el Islam sunita, el Islam chiita y el cristianismo maronita conviven en una suerte de sistema político que está muy tenso y con una distribución geográfica, por supuesto, pero también poblacional y confesional que se traduce sin dudas a lo religioso. Sin embargo, en el 2020, la explosión del puerto de Beirut y aquella exposición que tiene Hezbollah respecto a sus intervenciones en el mandato del Estado libanés hicieron volar por los aires parte de la confianza que la organización terrorista Hezbollah había creado especialmente en las zonas del sur, pero también en la zona de la Daia al sur de Beirut, de su capital. Es decir, todo ese eslabón que había organizado Hezbollah desde 1987, en los últimos años empezó a perder apoyo, especialmente por sus rivales internos. Un foco que, sin dudas, una vez que haya un posible alto al fuego, que creo dar por descontado que sucederá, no sé si en horas, semanas o meses, pero sí que se va a dar. Hay muchas cuestiones aquí que correspondería indagar, no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero que sin dudas depara a un Líbano mucho más complejo en cuanto a su estructura interna, política y también en lo que hace a los rivales de Hezbollah, que probablemente sean parte de aquella salida que Israel busque para avivar viejas internas y viejas guerras civiles dentro del Líbano que todavía siguen estando muy presentes en toda la sociedad libanesa y que va a intentar, por lo menos en el caso de Israel y sus aliados, siempre en pos de garantizar que el Líbano no caiga en manos de Irán y Hezbollah, poder de alguna forma alinear o unir a todos aquellos rivales internos de la organización terrorista Hezbollah. Con la resolución 1701, se disponía a reforzar a Finul, es decir, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano, creadas en marzo de 1978, para que acompañe a las Fuerzas Armadas libanesas en su despliegue en el sur del país para hacer retroceder a Hezbollah. Algo muy similar, lo que pasaba en el 2006, es lo que está pasando hoy. Un Israel frente a una guerra de desgaste, quizás hablar de guerra de desgaste es un poco obvio porque toda guerra es de desgaste, pero una guerra que llega circunstancial y en cuanto a las condiciones políticas y económicas de Israel, verdaderamente complicadas para un país que no ha buscado ir a una sociedad, que no ha buscado ir a una guerra, sino que se vio arrojada a ella y con una obligatoriedad en lo que significa una guerra existencial de tener que pelear hasta el último minuto. Las cerca de 11.000, los datos están entre 10 y 11.000 tropas desplegadas hoy en el Líbano, provienen, en el caso de Finul, de distintos países acompañados de financiamiento y una contribución militar que es aprobada anualmente en la Asamblea General de la ONU. Una asamblea que se sabe que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, ha girado hacia posiciones
en primer lugar, muy hostiles a la seguridad del Estado de Israel, pero especialmente desde la Guerra de los Seis Días, desde 1967, una fábrica casi constante de resoluciones que políticamente tienen un impacto limitado, en el terreno bélico, en el desarrollo militar, un impacto nulo, pero sí que tiene un fuerte impacto en la opinión pública, más que nada cuando se habla de aquellas persecuciones en contra del Estado de Israel en los foros internacionales, cuando se critica su legitimidad, su legalidad, se habla de Israel como la Palestina ocupada, entre otras cosas. Sin embargo, en el caso de Finul, se debe insertar también en cuanto a su presupuesto en esta misma estructura de pensamiento y de acción que tiene la Asamblea General de la ONU. De hecho, el mayor aporte financiero y militar hasta agosto del año 2024 es ni más ni menos que de Indonesia, un país que es verdaderamente hostil a Israel. Si vamos a los mayores 10 contribuyentes en lo que sería contribución militar hasta agosto del 24, vamos a ver que luego de Indonesia viene India, Nepal, Ghana, Italia, Malasia, España, Francia, China e Irlanda. En el caso de España lo conocemos. En el caso de Francia, en las últimas horas, Israel ha dado una suerte de rechazo o ha puesto mucha objeción a que sea Macron principalmente quien tenga una relación o una vinculación directa con Israel frente a la negociación con Hezbollah y con el gobierno del Líbano. Sin embargo, en esa estructura de financiamiento tanto económico como militar, vemos que Francia y España también forman parte de ese grupo de 10 países que más contribuyen. Sin embargo, el espíritu político de la resolución 1701 era intentar encontrar al menos una salida ante la constante negativa política y militar del gobierno libanés y las Fuerzas Armadas del Líbano para enfrentarse a Hezbollah, algo que estamos viendo desde 1987. Si Hezbollah actúa libremente primero en el sur, pero luego en todo el país, tiene incidencia en el gobierno del Líbano y tiene además una utilización de la infraestructura nacional del Líbano, como el aeropuerto de Beirut, en o sea, la propagación de sus canales terroristas o de forma operativa para llevar a cabo organizaciones y actividades de este tipo, queda en claro que la intromisión de Hezbollah en todos estos asuntos pone en serios peligros la seguridad y la estabilidad, ya no solo del norte de Israel, sino de Israel entero y de una conexión necesaria con Siria y con Irak, que es ese eslabón del cual muchas veces hemos hablado que está capitaneado desde Teherán y que tiene un solo sentido, que es armar lo que se conoce como el anillo de fuego en contra de Israel y reavivar esa idea de guerra proxy o de guerra subsidiaria que tanto preocupa desde hace mucho, esto insisto, no es nuevo, a los mandos políticos y también militares en el caso de Israel. Esa fue por lo menos la visión del entonces primer ministro Ehud Olmert cuando entendía que derivar a las Naciones Unidas a través de esta resolución y a través de FINUL como aquellos encargados de garantizar la desmilitarización del Líbano en manos de Hezbollah era la única salida por lo menos posible. Sin embargo, el tiempo terminó dando, un poco como dice el dicho, con el diario del lunes quizás es fácil hablarlo, pero es verdad que muchos años después, casi 20, 18 años después, nos encontramos en una situación muy parecida a la del año 2006, probablemente con una intención muy clara en el lado de Israel de no volver a repetir la historia. Creo que en esto el gobierno de Jerusalén ha sido muy claro a la hora de determinar cuáles son las líneas rojas y los detalles que todavía queden por acordar. Pero es verdad que al menos esa resolución implicaba también la intención, o por lo menos, insisto, la intención de desmantelar las estructuras paraestatales dentro del Líbano y devolver al país y la región al menos un poco de estabilidad. Esto tampoco pasó. Naciones Unidas y el gobierno del Líbano no hicieron nada y cuando han hecho fue a favor de las organizaciones terroristas, que insisto, es Hezbollah quizás la más visible, pero hay muchas que operan alrededor de todo el Líbano y que hemos dedicado un programa a ello, y que el gobierno del Líbano no ha hecho nada para desbaratar a este tipo de organizaciones. Esa resolución en especial implicaba el cumplimiento de otra resolución del Consejo de Seguridad, que es la 1559 del año 2004, que casualmente pedía por el desarme de las milicias libanesas y las no libanesas que operaran dentro del país. Eso es porque para el año 2004 la República Islámica de Irán llevaba casi 2 décadas
armando a través de las fuerzas Quds y la Guardia Revolucionaria Islámica a Hezbollah. Es decir, otra vez, no estamos frente a una cuestión que haya empezado el 7 de octubre, ni mucho menos. Cuando se presiona por un alto al fuego, tanto en el Consejo de Seguridad, que es quizás ese organismo con mayor capacidad de influir en el desarrollo militar y en el desarrollo diario de una campaña militar, en este caso de Israel en el Líbano, pero también de gobiernos extranjeros y de la Asamblea General, muchas veces nos olvidamos o quizás no nos quieren contar que es la propia Organización de Naciones Unidas quienes desde el año 2004 viene elaborando un sinfín de resoluciones que nunca se han cumplido, o porque no se han querido cumplir, o porque no se ha sabido cómo cumplir. Aquí hay mucho testimonio que todavía, bueno, que empieza a circular o se empieza a conocer quizás de forma más pública de quienes han servido esas misiones de paz en general, pero en especial a las del Líbano, sea en el campo militar o también en el campo civil, y que delatan que hay cierto temor o un temor muy pronunciado a enfrentarse directamente a Hezbollah. Si esas fuerzas, que son quienes deben mantener la paz y la estabilidad, le tienen miedo a la organización terrorista que tiene de rehén a gran parte de la estructura y la infraestructura nacional del Líbano, y que desde el año 2023 viene lanzando casi a diarios ataques al Estado de Israel y generando, junto a otros países y organizaciones que han tomado estos países, una suerte de desequilibrio o de paz realmente perturbada en toda la región. ¿Qué es lo que queda entonces como salida? Se limita Israel a operar. El tema no era, desde Washington hasta la Unión Europea, hasta organismos internacionales, decían no había que iniciar ningún tipo de operación militar en el caso de Israel dentro del Líbano. Pero la realidad mostró otra cosa totalmente distinta. En 2 meses Israel logró descabezar gran parte de toda la cadena de mando de Hezbollah con la operación Vipers en septiembre, la eliminación del propio Hassan Nasrallah a finales de mes y luego la eliminación de todos los segundos y terceros mandos, incluso con aquellos que eran quizás los eslabones más pequeños, pero que tenían una participación necesaria y operativa muy importante para perpetrar todos esos ataques diarios contra el Estado de Israel. Por lo tanto, durante 18 años, UNIFIL no frustró ninguno de los sistemas de lanzadores de cohetes y misiles que Hezbollah desplegó en el sur del Líbano. Para quienes, o de alguna forma, se empiezan a introducir en este tema, hay muchas fallas en el caso de FINUL, y esto son fallas que hoy quizás se ven de forma mucho más clara, pero que sin dudas Israel lo tomaba como una premisa dada. Y es que por acción o por omisión, la comunidad internacional no lograba frenar a Hezbollah en el Líbano. La militarización de Hezbollah es muy clara. Para el año 2013, 7 años después de la implementación de la resolución 1701, otra vez con lo de las resoluciones, Hezbollah alcanzaba a acumular aproximadamente 60.000 misiles con alcance al centro de Israel. Antes de la Segunda Guerra del Líbano, en el año 2006, los misiles de la organización terrorista libanesa se estimaban en 20.000. En los siguientes 10 años, es decir, hasta octubre del 2023, el aumento del armamento en el caso de Hezbollah, que estaba ya pegado a la frontera con Israel, violando la resolución 1701, creció exponencialmente. Entre 150 y 200.000 vectores, cohetes, proyectiles y misiles estaban distribuidos entre distintos alcances para golpear a la zona centro y sur de Israel. Hezbollah logró así, durante una década, más que duplicar su capacidad de armamentos distribuidos entre 40.000 cohetes de corto alcance, entre 15 y 20 kilómetros, cerca de 8.000 cohetes de medio alcance, entre 100 kilómetros, y al menos unos 30.000 misiles que son los Fateh 110, que llegan a tener un rango de más de 300 kilómetros de alcance. Todo esto también ante los ojos de FINUL. Deberíamos también sumar los aportes de Siria, como distintos misiles, los Scud C y D, con alcance de 700 kilómetros, la tecnología iraní en incorporación de GPS para guiar las cargas explosivas, cargas que muchas veces llegan a transportar hasta 500 kilómetros, misiles antibuques provenientes de China, drones y por supuesto también ciberataques. Insisto, todo esto por incompetencia o complicidad de FINUL, algo que queda poco claro, realmente poco claro,
tras el interrogatorio de terroristas de Hezbollah que han sido capturados por las FDI de Israel y que han declarado que sus puestos de avanzada fueron utilizados por las fuerzas Radwan para emboscar a los soldados israelíes. Los últimos movimientos que estamos viendo de la comunidad internacional frente a lo que es la ráfaga de victorias militares y de inteligencia en el caso de el Estado de Israel, que insisto, en pocos meses logró hacer mucho más que Naciones Unidas en casi una década, creo que da una conclusión que para Israel es central. El paso de las FDI en el Líbano expuso a la comunidad internacional que por cobardía, complicidad, podríamos decir complicidad, o quizás por ambas, insistían que Hezbollah era invencible, que Hezbollah tenía esos 150.000 misiles que lejos de ser una amenaza, eran una amenaza real para el Estado de Israel. Es algo tangible, era algo que desde los estudios del Centro Alma en el norte hasta todos los estudios e indicaciones en seguridad y en ejercicios militares apuntaban que Hezbollah tenía una estructura enorme apuntando al Estado de Israel. Sin embargo, Israel, casi en soledad, destruyó la estructura de una organización terrorista y criminal que todavía hoy no puede volver a asomarse. De hecho, cuando vemos que algún elemento de la organización interna de Hezbollah intenta recrear algún tipo de estructura, como pasa ahora en estas últimas 2 horas o hora y media que Israel intensificó sus ataques en Beirut, son realmente aniquilados en poco tiempo. Presumo, por lo tanto, que Israel no abandonará la presión militar contra Hezbollah hasta que por lo menos no haya señales claras de un cumplimiento de la resolución 1701, ya no por parte de la comunidad internacional, que se ha mostrado o cómplice o incompetente, sino del propio gobierno libanés, donde Hezbollah, insisto, tiene una muy fuerte incidencia. Cierro aquí con esto que me parece para terminar. Israel en el año 2006 apostó por la ONU, en gran parte por resignación o porque no había otra alternativa, pero los resultados están a la vista. Lo que ocurrió desde octubre del 2023 con Hezbollah en el Líbano tiene una responsabilidad directa que también incumbe a la ONU, a las Naciones Unidas. Y vamos a ir viendo en los próximos días, obviamente en medio de lo que es el recambio del gobierno de los Estados Unidos con Donald Trump, que si bien asume el 20 de enero del 2025, ya empieza a tener una tenue influencia en, no decisiones, pero sí en la manera de elaborar muchas de las cosas que vamos a ver a partir del 20 de enero del 2025 desde Washington, pero que sí entiende, por lo menos en el caso de Israel, creo que es lo que va a terminar sucediendo, que la opción multilateral, insisto, no la internacional, sino la multilateral, donde el gobierno del Estado de Israel tenga una incidencia directa y una capacidad de maniobra lo suficientemente autonómica como para actuar frente a una nueva violación del orden por parte de Hezbollah, será una buena opción. Cierro aquí, ya sí seguro. La seguridad tiene un componente político que siempre es considerado, esto no es nuevo, pero que nunca puede condicionar a las decisiones, en especial aquellas decisiones militares de un país como el caso de Israel que lucha por una supervivencia de una guerra existencial. Lo que hace la ONU es aberrante. Sin embargo, desde 1967, con la Guerra de los 6 días, pero fundamentalmente desde el 2023, desde el 7 de octubre del 2023, con la masacre de Hamás, Israel tiene muy en claro que su seguridad solo depende de sí mismo, no depende de un tercero. Por lo tanto, si estamos frente a las puertas de un acuerdo con el Líbano, son muchas consideraciones que vamos a tener que tener y creo que van a ir por aquí los caminos. Bueno, tenemos que aclarar que estamos grabando esto el martes y la mayoría de los oyentes lo escucharán Eso, durante efectivamente. el viernes o el sábado siguientes. Ujú. Así que muchas de las cosas que se hablan aquí igual ya se habrán hecho realidad, como estas negociaciones para un alto al fuego, o puede que no. O Pero pueden quedar obsoletas. Sí, claro, pero sí, sí. la imagen, la foto finish es esta. En este momento lo que vemos es lo que hay. Y lo que hay es una acumulación durante los últimos 18 años de muchos fallos en Finul, pero también una acumulación de muchos fallos ya desde mediados de los años 70, con la guerra civil, con la implicación de Siria en este asunto,
con la implicación de Irán en Siria y a través de esto también en el Líbano, etcétera, etcétera. Los que tenemos unos añitos sabemos que el sur del Líbano fue escenario de guerras de Israel allá por los años 80, pero era un grupo terrorista totalmente distinto que luego pues lavó su condición de terrorista y se convirtió en la autoridad palestina. Eso es. En ese momento fueron expulsados, salieron a Libia, después a Túnez, perdón, y después volvieron con los acuerdos de Oslo. Yo creo que es bastante difícil que suceda lo mismo con Hezbollah, porque primero que, a pesar de que mucha gente cree que esto es una prolongación del conflicto entre israelíes y palestinos, Hezbollah, la gente de Hezbollah, la gente del sur del Líbano, no son ni han sido nunca palestinos. Efectivamente. Son árabes, son árabes musulmanes, pero no son palestinos. Y responden más a una dinámica interna dentro del propio país del Líbano. Así que bueno, es una situación muy compleja y me imagino que esto no se va a solucionar, aunque haya un acuerdo de cese de fuego. Creo que vamos a tener bastantes oportunidades de volver a tratar este tema en profundidad. Así Eso es, de hecho, mira, una cosa ya para despedirnos. Las guerras nunca, o casi nunca solucionan conflictos. Y ese es el punto central aquí. Lo que pasa es que Israel no se puede exponer a una guerra que dure más de lo que está durando hasta ahora, que es más de un año. Estamos entre los 415, 416, 417 días al día de hoy. Por lo tanto, la economía, los recursos, la capacidad incluso psicológica, el ánimo de una sociedad no puede estar expuesto eternamente a una guerra, y una guerra tan compleja como es la del Líbano. Sin embargo, esa guerra o la forma de solucionar ese conflicto está en la destrucción de lo que significa hoy Irán, y en el caso de Hezbollah, cortando todos los elementos y financiamientos que tiene, que están muy ligados al crimen organizado. Bueno, no olvidemos que también dentro de algunas semanas quizás haya un cambio más profundo cuando asuma el nuevo presidente de Estados Unidos, que es el que ha... esta votación ha sido la que ha determinado de que hoy en día se hable de cese de fuego. Si no, estaríamos en la misma que antes. Bueno, pues muchas gracias, Luciano Mondino. Seguimos hablando de aquí a 2 semanas. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien, buenas tardes.